Listo. Buenas noches para todos. ¿Me están escuchando? Sí, te escuchas bien. Sí, mijita. Listo. Gracias, Juli. Buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra segunda charla del ciclo de líquidos y electrolitos del grupo de interés en medicina interna. Esta vez vamos a ver hiponatremia con Julián Velasco, Manuel Jaramillo y Juan David Muñoz. Esperamos que les guste. Muchas gracias por asistir. Bueno, buenas noches para todos. ¿Se me escucha bien? Sí, muy bien. Sí, se te escucha bien. Listo, perfecto. Muchas gracias. Ya como Dana nos introdujo, somos Julián, Manuel y Juan David, que les vamos a hablar un poco sobre hiponatremia, un poco sobre la fisiología del sodio, la regulación del sodio y por ende este trastorno que es tan frecuente en la clínica. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. La definición, la importancia que tiene la hiponatremia, la manifestación clínica que podemos observar en el paciente, la etiología, la fisiopatología, junto evidentemente con el diagnóstico, y al final Julián nos va a hablar de una parte que es esencial de la charla, que es lo que es el manejo y corrección del sodio. Como tal, la definición de hiponatremia prácticamente en una guía que encontré de una revista europea de nefrología la define más allá de ser un trastorno hidroelectrolítico, es un estado en el cual el cuerpo está, ¿sí?, donde hay disminución de la concentración sérica del sodio, que clásicamente la definimos como cuando está menor a 135 milequivalentes por litro. ¿Y por qué es importante saber sobre la hiponatremia, tanto por el diagnóstico como su fisiopatología y como su corrección? Porque la hiponatremia es el desorden hidroelectrolítico más común en el paciente hospitalizado. La incidencia en los pacientes hospitalizados o internados puede variar del 10 al 30%, dependiendo evidentemente del servicio. No es lo mismo el paciente que está en una unidad de cuidados intensivos al paciente que está en piso, hospitalizado ya sea por cirugía, por medicina interna, etcétera. No es lo mismo un paciente adulto mayor con múltiples comorbilidades a un paciente joven que viene internado por una colecistitis. Evidentemente han hecho estudios donde han encontrado que la hiponatremia está asociado con mayor mortalidad, mayor estancia hospitalaria, mayor costo de la atención, más días de estancia en UCI y mayor riesgo de reinternación. Y en los estados crónicos, ya hablando del paciente ambulatorio, está asociado con déficit cognitivo leve, que solo puede ser catalogado por medio de pruebas neuropsicológicas, pero que se corrigen, es dicho déficit, cuando se corrigen los niveles de sodio. Algo importante que vamos a ver a lo largo de la charla es que hay unas clasificaciones de la hiponatremia, ya mis compañeros profundizarán sobre el tema, que es la gravedad, si es leve, moderada o grave, si se instaura de manera aguda o crónica, que clásicamente lo definen cuando es de una instauración menor a 48 horas, se caracteriza como aguda, o crónica cuando es mayor a 48 horas o no se sabe cuándo fue la instauración de la misma. Y también como es la tonicidad u osmolaridad efectiva, si es hipotónica, isotónica o hipertónica. Las manifestaciones clínicas evidentemente van a depender del tiempo de instauración y de la gravedad de la misma. No es lo mismo el paciente que tiene una hiponatremia grave de instauración aguda al paciente que tiene una hiponatremia crónica. ¿Por qué? Porque generalmente los pacientes que tienen hiponatremias crónicas no presentan síntomas, son asintomáticos a menos que ellos empiezan a presentar síntomas cuando tienen los niveles menores a 120 milequivalentes por litro. En cambio, los pacientes con hiponatremias agudas son los que tienden a presentar sintomatología, ¿sí? Inicialmente son síntomas inespecíficos, náusea, vómito, astenia,
debilidad muscular, amnesia, anomia, dolor de cabeza, como tal malestar general. Pero a medida que va agravándose la hiponatremia, puede ocurrir ya síntomas de mayor gravedad como alteración del estado de conciencia, convulsiones, ataxia, incluso falla respiratoria y con ello la muerte. Como tal, es esto que les acabo de mencionar digamos, se resume en esta tabla dependiendo de la tipología de la hiponatremia, en este caso según la gravedad, si es moderada o severa, y va correlacionado con los síntomas. Esto especialmente, le recalco, en las hiponatremias agudas. El paciente que ya conlleva una hiponatremia crónica puede comportarse de manera distinta. Vamos a hablar acerca de algunos aspectos que regulan la anatremia para proceder pues a hablar sobre las etiologías de la hiponatremia. Decimos entonces que factores importantes pues, que regulan el contenido de sodio en sangre son los osmosensores, la sed, la ADH y la excreción renal tanto de agua como de sodio. Entonces hablemos primero sobre la ADH. La ADH tiene muchos nombres, la pueden encontrar como la hormona antidiurética, vasopresina, arginina, vasopresina, argipresina, etc. Esta hormona se sintetiza tanto en el núcleo paraventricular como en el núcleo supraóptico, principalmente en esas neuronas magnocelulares del núcleo supraóptico, y tiene algunos estímulos para su secreción, como por ejemplo el aumento de la osmolaridad plasmática, el aumento del volumen en la sangre, la disminución del volumen sanguíneo, la disminución de la presión arterial y el aumento de la angiotensina 2, las náuseas y la hipoxia y algunos fármacos. ¿Cómo hace el aumento de la osmolaridad plasmática para aumentar la ADH? Existen órganos circundantes a estas hormonas magnocelulares productoras de la ADH, como por ejemplo el órgano vascular de la lámina terminal o el órgano subfornical, las cuales son esos osmosensores que ya comunicaba, que van entonces en un momento donde aumenta la osmolaridad plasmática a aumentar la producción de la ADH en los sitios ya mencionados. A su vez, existen mecanismos que reducen la ADH, como la disminución de la osmolaridad plasmática, el aumento del volumen sanguíneo, el aumento de la presión arterial y la disminución de la angiotensina 2. E importante, pues algunos fármacos como los que están enlistados ahí. Una vez que es producida la ADH, pues va a viajar por sangre. Recordar, y esto es importante también saber, si quieres te devuelves un segundito, que se produce y después viaja a la hipófisis posterior, a la neurohipófisis, y allí se almacena. Para su viaje, por ejemplo, utiliza una proteína que es la neurofisina. Ahora sí, cuando se estimula para la secreción, pues va a viajar por sangre y va a llegar a algunos receptores. Y existen pues 3 receptores, pero hablaremos sobre el receptor ya les digo, un segundo, creo que no salió la diapositiva, pero bueno, hablemos sobre el receptor que está en el riñón. Entonces la ADH se une a el receptor de las células del tubo colector, y ese receptor, pues por un mecanismo, es un receptor acoplado a proteína G, 7 veces transmembrana, que activa pues la adeninatociclasa y aumenta los niveles de AMP cíclico, y con ello aumenta o promueve la acción de la proteína quinasa A. Esa proteína quinasa A lo que va a hacer es que va a aumentar los niveles de aquaporina 2, que están pues en la parte de la luz, digamos, del túbulo, y va a aumentar entonces la reabsorción de solamente agua, no electrolitos. Aquí solamente estamos hablando de aquaporinas, entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta, esto es agua libre. Entonces, una vez dicho esto, pues hablemos sobre la etiología. Y para hablar sobre la etiología, es importante, además de saber para qué sirve la ADH, es importante también hablar sobre 2 conceptos claves, que es la osmolaridad y la tonicidad.
Entonces, la osmolaridad es la cantidad de solutos disueltos en agua. Hablamos, por ejemplo, que en el plasma nos va a interesar de manera mayoritaria el sodio, la glucosa y el boom. Y para calcular la osmolaridad plasmática, pues vamos a utilizar la fórmula que ahí aparece. Sin embargo, es importante hacer la distinción de la osmolaridad con la osmolaridad efectiva, que es aquella que es producida por los solutos que no pasan de manera libre las membranas. Entonces, esos osmoles efectivos solamente vamos a tener en cuenta el sodio y la glucosa. Importante aquí decirles que ya hablaremos un poco más adelante de esto, y es que el sodio puede disminuir con los niveles de glucosa. Vamos a ver ahorita el mecanismo. Pero para que lo tengamos en cuenta, por cada 100 de glucosa que tengamos por encima de 100, vamos a tener una disminución de 1.6 en los niveles de sodio. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta. Hay otros estudios que hablan de otros valores, pero generalmente utilizamos este valor o esta fórmula que ahí les están indicando. Entonces, las causas de hiponatremia se van a dividir dependiendo de, primero, la osmolaridad del paciente. Para calcular la osmolaridad del paciente, entonces vamos a tener en cuenta, como ya se dijo, lo que es el sodio y la glucosa, principalmente, pues los ponemos los datos en la fórmula. Y vamos a distinguirlos entre una osmolaridad normal o elevada o un estado hiposmolar. Cuando hablamos de una osmolaridad elevada, podríamos tener causas como la hiperglicemia, la administración exógena de algunos derivados de glucosa, por ejemplo, algunos glúcidos que van a aumentar la osmolaridad, ya vamos a hablar de eso. La posibilidad de la resección transuretral, pues porque en este procedimiento se suele irrigar con líquidos hipotónicos como una solución de glicina. Y la pseudohiponatremia, que cuenta de problemas en el laboratorio y puede resultar cuando la muestra tiene exceso de lípidos y de proteínas. Si nosotros tenemos un paciente con una hiponatremia, que es pues la definición que ya nos dieron al inicio, ese estado con una disminución de sodio de menos de 135 miliequivalentes sobre litro, y además al momento de medir la osmolaridad, pues tenemos que está disminuida, podríamos tener dos casos, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer y el siguiente paso es mirar la osmolaridad en orina y los iones en orina. Hablemos sobre el caso en donde tenemos la hiponatremia, tenemos el estado hiposmolar y encontramos una osmolaridad en orina menor de 100 milosmoles kilogramo, ¿sí? Hablaremos entonces de causas como, por ejemplo, la polidipsia, entre ellas la polidipsia psicógena, la administración de líquidos hipotónicos, bien sea por vía oral o parenteral, y la disminución del filtrado glomerular. Ahorita vamos a hacer hincapié en algunos de estos etiologías de la hiponatremia. Si es el caso de que la osmolaridad urinaria está por encima de 100 milosmoles kilogramo, vamos a hablar o vamos a pensar en el volumen extracelular. Entonces, vamos a dividirlo en si es una hiponatremia hipervolémica, si es una hiponatremia normovolémica o hipovolémica. Comencemos con los estados de hiponatremia hipervolémica, en donde podríamos tener las causas como la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia hepática, la insuficiencia renal crónica. Importante acá, pues que la determinación de la volemia se hace de manera clínica y algunos signos que nos hablan a nosotros sobre el aumento de ese volumen vascular efectivo podrían ser, por ejemplo, el edema y la anasarca, entre otros. Si el caso es que encontramos un paciente euvolémico, podríamos pensar en el síndrome de secreción inapropiada de ADH, que es una etiología importantísima y ahorita vamos a hacer un poco de énfasis en este. El hipotiroidismo, la insuficiencia suprarrenal y el hipocortisolismo. Y en el caso en donde tengamos una hiponatremia hipovolémica, aquí es importante la determinación de algunos iones en orina. Entonces la vamos a dividir, principalmente tomamos en consideración el sodio. Si el sodio está bajo en la orina, menor de 20 miliequivalentes litro, pues no pensamos en problemas renales, sino pensamos en problemas extrarrenales como vómito, diarrea, un tercer espacio o causas cutáneas.
Y si es el caso que tenemos un sodio muy aumentado, el problema viene directamente del riñón y podríamos pensar pues en los casos que están enlistados aquí. Hacemos énfasis, por ejemplo, pues en los diuréticos que son de uso común y en el síndrome del cerebro perdedor de sal, que ya vamos a hacer un poco más de énfasis. Siguiente, por favor. Siguiente, eso ya. Ahí simplemente era como el tipo de una vez que tenemos una hiponatremia hipotónica, los hallazgos y pues las causas, pero eso ya, digamos que ya lo mencionamos. Entonces, lo que les comentaba, por ejemplo, el caso donde en el inicio midiéramos la osmolaridad, calculáramos la osmolaridad del paciente y pues viéramos que está aumentada, pues entonces nosotros pensamos en estas causas pues que ya mencionábamos como la administración de manitol, la resección transuretral o la hiperglicemia. Y la hiperglicemia es una causa más bien común pensarla, por ejemplo, en un paciente diabético que esté cruzando con una crisis hiperglicémica, pues porque esto, pues recordemos que la glucosa va a ser un osmol efectivo y va a aumentar entonces pues la osmolaridad del suero del paciente, pero a su vez, pues como es un osmol efectivo, va a arrastrar agua hacia el espacio intravascular. Y ese arrastre de agua hacia el espacio intravascular de manera dilucional va a disminuir el nivel de sodio. Entonces, pues esto es como un poco de el por qué decimos que es hiperosmolar y por qué decimos pues que hay hiponatremia. La siguiente aspecto que podemos pensar en el momento de tener un estado hiposmolar y que al medir esa osmolaridad urinaria nos dé menor de 100 milosmoles kilogramo, era pues los aspectos como la polidipsia psicógena o como la administración pues de líquidos hipotónicos. Hay dos cosas interesantes en el momento de pensar en un trastorno de la conducta de beber, que es la polidipsia, y se entiende por polidipsia una ingesta de líquidos mayor a 3 litros día. Y existe a su vez la derivación de la polidipsia psicógena, que es cuando nosotros tenemos pues esta definición de polidipsia, pero no hay un trastorno orgánico o tóxico o farmacológico que lo explique. La dipsomanía también es el aumento del consumo de pues, las bebidas diarias, pero con alcohol. Y hay algo también que es la droncorexia, que es cuando, por ejemplo, las personas disminuyen la ingesta de comida, la ingesta por el contenido calórico para beber, ¿sí? Entonces, pues aquí estamos teniendo una disminución del aporte de sodio con un aumento, pues, en los líquidos, ¿sí? Al momento de la bebida, pues, que hay que tener en cuenta. Otro trastorno, pues, de la conducta, y en este momento de la conducta, por ejemplo, alimenticia, podría ser algo que se llama como tea and toast, que es cuando se sigue una dieta, pues, con bajos contenidos de nutrientes, ¿sí? A base, pues, de té y tostadas, en donde, pues, tenemos, ya lo habíamos dicho, lo podíamos pensar como un aumento, pues, en el agua, con una disminución en pues, contenidos nutricionales y electrolitos. En este caso nos va a importar, por ejemplo, el sodio. Una causa bien importante, y lo mencionaban en un inicio, era el síndrome de secreción inapropiada de ADH. Ya Manuel lo decía al inicio, que es la causa más frecuente de hiponatremia en pacientes hospitalizados. Las dividen en 4 tipos, pero aquí pues vamos a hablar de manera tangencial de ello. Se debe entonces, pues como su nombre lo dice, a la secreción de ADH que no corresponde a pues los estados, digamos los estímulos del aumento de ADH mencionados al inicio. Es importante para mencionar que hay un síndrome de secreción inadecuada de ADH, pues descartar patologías como tiroidea, la patología tiroidea, los vómitos prolongados, puesto que los vómitos y las náuseas aumentan la ADH y la insuficiencia suprarrenal. Existen múltiples causas del síndrome de secreción inadecuada de hormona de ADH. Entre ellas tenemos pues patologías del sistema nervioso central, importante acá por ejemplo pues el trauma, el ACV, etcétera.
pulmonares, aquí las neoplasias son comunes, tumores, aquí entonces pues hablábamos de las neoplasias, por ejemplo, el tumor broncogénico y pues algunos fármacos. Entonces, ¿qué pasa en el síndrome? Pues, como lo dice su nombre, como ya lo había dicho, existe una secreción aumentada de ADH sin los estímulos ya conocidos y por lo tanto, pues la ADH, como ya escuchamos, iba a ir a aumentar la aquaporina que va a reabsorber solamente agua y con ello, pues vamos a tener que en la orina va a haber una disminución de la osmolaridad urinaria con un aumento de la excreción en el sodio, pues digamos de la concentración de sodio en orina. A su vez, pues por el aumento, digamos, de la reabsorción de agua, vamos a tener un aumento, digamos, en la volemia, hasta, pues, al menos porque este es un estado euvolémico, entonces no hasta alcanzar valores de hipervolemia, pero sí va a haber, digamos, no va a haber al menos una disminución del volumen vascular efectivo. Y con ello, pues vamos a tener una hipoosmolaridad, pues por dilución, ¿sí? Y vamos a tener una hiponatremia. Ahora, el aumento de la volemia es un estímulo para disminuir el eje renina, angiotensina, aldosterona y por lo tanto la caída de la aldosterona, cuyo función va a ser también la reabsorción de sodio, perdón. Entonces, pues por esto encontramos nosotros que va a haber una hiponatremia euvolémica. Y la última causa que, digamos, queríamos hacer énfasis era la del síndrome del cerebro perdedor de sal. Encontramos que existen varias teorías, alguna hipótesis habla sobre la importancia de los péptidos natriuréticos. El péptido natriurético entonces se eleva en el síndrome perdedor de sal y lo que hace el péptido natriurético es que a nivel glomerular, por ejemplo, aumenta por cambios en la vasculatura la tasa de filtración glomerular y como su nombre lo dice, pues causa natriuresis. ¿Sí? A su vez, el péptido natriurético disminuye la acción del eje renina-angiotensina-aldosterona, aumentando la pérdida de sodio ya mencionada. Y otra rama de pensamiento, o que puede ser concomitante, es que hay una disminución de el influjo simpático hacia el riñón y que va a causar lo mismo, que es el aumento de la tasa de filtración glomerular y la natriuresis. En la lista están algunas de las causas del síndrome perdedor de sal. Bueno, ahora entonces revisaremos el abordaje del tratamiento de la hiponatremia. Siguiente, por favor. Entonces, el primer ítem que tenemos que realizar al tratar un paciente con hiponatremia es hacer una clasificación completa de el tipo de hiponatremia que tiene nuestro paciente. Lo primero es categorizar la temporalidad, como nos indicaba Manuel. Hablamos de aguda menor de 48 horas y crónica mayor de 48. Pero ¿por qué es importante ese tiempo de 48 horas? Resulta que en el periodo inicial en el cual se genera el estado de hiponatremia, las células principalmente de nuestro sistema nervioso central tienen un lapso de adaptación a esa alteración de la osmolaridad y respectivamente ese lapso de adaptación corresponde a 48 horas. ¿Qué pasa cuando hay una disminución del sodio sórico dentro del sistema nervioso central? Pues se va a haber un estado hipoosmolar y en consecuencia las células van a llenarse de agua, generando un edema neuronal y con esto toda la sintomatología neurológica clásica de la hiponatremia. Por esto es que a la hora del tratamiento de una hiponatremia aguda podemos ser un poco más abiertos al tipo de corrección que se le hace, en cambio que una hiponatremia crónica tiene que estar revisando los riesgos de la sobrecorrección. Sobre la severidad, en cuanto a los valores del sodio sérico, ya revisaremos ahorita la tablita cómo se establecen estos rangos, pero a grandes medidas es leve, moderado, severo. Los síntomas, como nos comentaba Manuel, pueden ser asintomáticos, moderados y severos. Y la osmolaridad, como nos comentaba Juan David, hay hiposmolar, isoosmolar o hiperosmolar, que teniendo en cuenta las hiperosmolares y las isoosmolares deben ser indagadas como procesos de pseudohiponatremia. Siguiente, por favor.
Entonces, en cuanto a la severidad, podemos decir que hay hiponatremia leve, moderada y severa. Esto depende de qué guía se revise, los americanos versus los europeos en este caso. Los americanos hablan de una hiponatremia leve entre 130 a 134. Cambio, perdón, los americanos y europeos coinciden en estos valores, cambian ese en moderada y leve. Los americanos la catalogan como moderada entre 120 y 129, en cambio los europeos de 125 a 129. Son un poco más laxos en el rango. En cambio, en severidad, los americanos prefieren bajar un poco más el rango a 120 mil equivalentes, en cambio los europeos menor a 124 la acuñan como una hiponatremia severa. Siguiente, por favor. Bueno, aquí venía parte de lo que nos contaba Juan David, la verdad, como para no repetir, hay que hacer la diferenciación cuando la utilidad de la función renal dentro de la ayuda diagnóstica, en diferencial si la lesión o la causa de la pérdida es renal o no renal. Recordemos, menor de 20, hablaríamos de una pérdida no renal, mayor de 20, hablaríamos de una pérdida renal. Siguiente. Y estas son algunas causas de aumentos dentro de la osmolaridad. La osmolaridad urinaria tiene un pico de disminución de 60 miliosmoles. Sin embargo, se pone como punto de división un cambio sobre la línea de 100 porque este valor de 60 es el pico de disminución mínima, es la reducción mínima que se genera, por ejemplo, ante aumentos de consumo o ante aumentos de la osmolaridad efectiva. Siguiente. Bueno, entonces ya tengo clasificado a mi paciente gracias a los ítems que nos dio Manuel y Juan David. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Siguiente ítem es buscar las etiologías. Por eso es importante asociar cada tipología de hiponatremia con una posible causa. Si trato la etiología, probablemente corrija la hiponatremia. Eso también en la severidad del curso que tenga el paciente. Y luego a todos los pacientes, a todos, absolutamente todos los que tengan hiponatremia, va a darles un manejo general y posteriormente un manejo específico. ¿Qué paciente con hiponatremia voy a hospitalizar? Voy a hospitalizar todos los cuadros agudos. Y aquí viene algo importante. Cualquier cuadro de hiponatremia que yo no conozca su curso, según la literatura, la preferencia es a clasificarlo como crónico. Entonces, generalmente uno habla de un cuadro agudo porque ya tiene un valor de referencia del sodio que tomó en el paciente, tal vez en los paraclínicos de control, y que en próximas horas cambia. Se mantiene hospitalización. Cualquier cuadro sintomático moderado o severo, desde cefalea, náusea, hasta ya el tema, por ejemplo, de convulsiones. Y todos los cuadros severos, es decir, menor de 120 o menor de 124 mil equivalentes. Siguiente. ¿Cuáles van a ser los logros de la terapia intrahospitalaria? El primero va a ser prevenir una mayor disminución del contenido de sodio. ¿Por qué todos los cuadros agudos los voy a hospitalizar? Porque estos tienen mayor riesgo de complicación secundaria a disminución del nivel de sodio, es decir, entre más agudo sea el cuadro, menor tiempo puede correr para que el sodio aún se disminuya más. ¿Y qué pacientes dentro de estos pueden tener una disminución aún más agudizada? Los pacientes que están postquirúrgicos y que tuvieron, por ejemplo, algunas administraciones de líquidos especiales como la glicina, o pacientes que tienen algún cuadro de polidipsia. La segunda meta va a ser disminuir la presión intracraneal y prevenir la herniación cerebral. Como les contaba, pues se nos van a hematizar las células del sistema nervioso central. ¿Qué personas tienen mayor riesgo de sufrir esa hematización del sistema nervioso central y las complicaciones que trae sobre la presión intracraniana y generación de herniación cerebral? La van a tener aquellas personas que tienen patología de consumo masivo de agua, niños y mujeres en postquirúrgico y personas que ya tienen una patología intracraniana de base, principalmente trauma craneoencefálico. El tercer síntoma, el tercer logro va a ser aliviar los síntomas. Con una disminución un aumento de 4 a 6 mil equivalentes durante las primeras 24 horas, los pacientes presentan una disminución de la sintomatología casi en un 80%. Y el último va a ser prevenir la sobrecorrección.
La sobrecorrección genera fuera de la dematización del sistema nervioso central, bajo ciertos factores de riesgo específico puede generar lo que se llama el síndrome de desmielinización osmótica o también llamado desmielinización pontina, aunque prefiere llamarse desmielinización osmótica porque algunos cuadros no cursan con daño específicamente del puente, en el cual lo que va a ocurrir es que se van a destruir las vainas de mielina de las neuronas del sistema nervioso central y esto puede acarrear riesgos fatales para el paciente. ¿Qué personas tienen un mayor riesgo de desmielinización osmótica? Cuando tenemos un sodio menor a 105 milequivalentes, paciente que también me cursa con hipocalemia, que tiene un historial de alcoholismo, un niño con malnutrición, un paciente que también curse con hipofosfatemia o que cursen con enfermedad hepática crónica. En contraprestación, esto tiende a ocurrir más en pacientes crónicos que son mal manejados. El cuadro agudo tiene menor frecuencia de desarrollar síndrome de desmielinización osmótica. Siguiente. Bueno, lo que les contaba de por qué evitar la sobrecorrección, ahí están los ítems que aumentan el riesgo de sufrir desmielinización pontina. Ahora sí, vamos a ver cómo administrar la terapia. La terapia lo voy a dividir en dos partes, una parte temprana y una parte prolongada. Esa primera parte temprana, más o menos son las primeras 6 a 8 horas de atención del paciente desde que encuentro la alteración electrolítica, y la parte prolongada va a ser el mantenimiento de ese paciente posterior a la primera corrección. ¿Cómo debe ser la corrección? El plan inicial y que lo que describen los artículos y las guías es aumentar en 4 a 6 mil equivalentes en las primeras 24 horas. Idealmente, la mayoría de esa corrección debe lograrse en las primeras 6 horas tras iniciar la corrección. ¿Cuál es el límite correctivo? Realmente aquí varían un poco. Lo que recomendaban, por ejemplo, las guías americanas es que esa corrección máxima de 24 horas debería estar sobre 8.000 equivalentes para que no haya un riesgo de sufrir las complicaciones que les conté anteriormente. Otros textos hablan de 10 a 12.000 equivalentes como el tope por sobre el cual ya aumenta el riesgo, por ejemplo, de la desmielinización osmótica. Siguiente. Sin embargo, pues es preferible en estos casos como poner un poco la varita hacia los 8 a 10.000 equivalentes en 24 horas. Entonces, una vez tengo comprendida la clasificación y lo que quiero lograr con mi paciente, vamos a hacer el segundo punto del manejo, que es la búsqueda etiológica. Y aquí es donde nos sirve toda la clasificación que hicimos previamente. Entonces, hacemos el paso por paso, calcular la osmolaridad efectiva. Para esto vamos a necesitar glucosa y BUM. Sin embargo, digamos, una de las causas, por ejemplo, de una hiponatremia, una hiponatremia isoosmolar o algunas pseudohiponatremias puede ser una insuficiencia renal crónica. Por lo tanto, vale tomar importancia de todas maneras pedir un BUM y pedir una creatinina. Luego vamos a calcular el sodio corregido y ya con estos valores y teniendo en cuenta las etiologías, vamos a poder mirar cómo decir, eso probablemente sea una pseudohiponatremia o no, porque es hiperosmolar o es isoosmolar. Nos vamos a enfocar entonces en las verdaderas hiponatremias, que son las hipoosmolares. Y ahí luego, ¿qué tenemos que hacer? Suspender medicamentos asociados a hiponatremia, y lo que hay son medicamentos asociados a hiponatremia, porque muchos de estos generan ansiedad. Por ejemplo, los anticonvulsivantes, los antidepresivos tricíclicos, algunos antibióticos como los aminoglucósidos, o personas, por ejemplo, que estén cursando con una infección como tuberculosa, pulmonar, infecciones urinarias, todo esto desencadena el SIDA. ¿Listo? Luego entonces vamos a ver, hay cambios de volemia, porque recordemos que si tenemos una hiponatremia hiposmolar, luego debo clasificarla si es hipovolémica, euvolémica o hipervolémica. Si tenemos entonces una que es hipovolémica, entonces luego hacemos la clasificación de las posibles etiologías en relación al sodio y la osmolaridad urinaria. Aquí, por ejemplo, tenemos otro cuadrito con las etiologías en relación a, ejemplo, osmolaridad y sodio bajo urinario, polidipsia, SIAD en resolución, osmolaridad y sodio alto, SIAD, alteraciones de los osmorreceptores, hipotiroidismo, insuficiencia adrenal,
osmolaridad alta con sodio bajo, hipovolemia, bajo volumen circulante efectivo, posible SIAD o alteraciones del eje renina-angiotensina-aldosterona. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser poner el acceso venoso periférico para hacer la suplencia de líquidos, que ya les contaré cómo se realiza, y por último hacer una restricción hídrica. Sobre la restricción hídrica, sí, estoy seguro que mi paciente probablemente tenga un SIAD. Lo mejor es hacer una restricción un poco más rígida sobre restringir 800 mililitros del ingreso diario que debe recibir el paciente. En otras situaciones se prefiere restringir entre los 500 a los 600 mililitros. Y hacer aumento de la ingesta de sal. Esto también, pues, teniendo en cuenta si el paciente tiene otras comorbilidades, etcétera, etcétera. Siguiente. Bueno, aquí les mostraba como algunas de las posibles etiologías que podrían estar conjugándose dentro del cuadro del paciente, que podrían llegar de medicamentos que podría tener que suspender o enfermedades que tendría que priorizar. Aquí encontramos unos principales como la desmopresina, que lo hablaremos ahorita dentro del manejo del paciente crónico, narcóticos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, etcétera, etcétera. Entonces, es más como para que la puedan revisar. Siguiente. Y empezamos con nuestra terapia. Las guías americanas y europeas hacen como una división entre la cantidad de mililitros que doy, pero en general también se sostienen sobre el tipo de solución que tengo que dar, el tiempo de veces que la tengo que dar, el número de veces que la debo dar, y ya también difieren un poco en el manejo posterior al que yo logro resolver esos primeros 4 a 6 mil equivalentes. Entonces tengo un paciente asintomático, pero es agudo. Es un cuadro que cambia en menos de 48 horas. Al ser agudo, lo hospitalizo y tengo que darle el manejo. ¿Cuál es el manejo? Van a ser 50 mililitros de solución salina al 3%, que es una solución hipertónica, en bolo. Solo si el paciente no corrige mediante la diuresis propia, solo mediante si sé que ese paciente no va a corregir de una manera, por así decirlo, natural. ¿Cómo sé que el paciente puede estar haciendo la corrección de una manera normal y que tengo que vigilarlo por lo menos 8 horas para ver si se hace esa corrección? Hay un aumento del gasto urinario, hay mayor dilución urinaria, hay cambios de la densidad urinaria, o sea, es menor a 1.05, o la nueva medida de sodio en esas 8 horas corrigió. Si esto no llega a ocurrir, ahí sí voy a dar este bolo de solución salina al 3%. Ahora tengo un paciente con síntomas severos, un paciente que está convulsionando, que está somnoliento o que está en coma. A ese paciente, bajo la opción norteamericana, voy a darle bolos de 100 cc de solución salina al 3% cada 10 minutos hasta subir 4 a 6 mil equivalentes. Este tiempo para darlo deben ser 6 horas y puedo repetir ese bolo 3 veces, es decir, una carga máxima de 300 cc. Y a este paciente no le va a dejar una infusión posterior. Ahora, la guía europea lo que recomienda es bolos de 150, en este caso cada 20 minutos, hasta subir 5.000 equivalentes. Y aquí también no se debe dar más de 3 veces esa carga. Si el paciente mejora síntomas, es decir, su estado neurológico mejora, dejo una infusión. Si no, continúo esos otros 2 bolos extra que tenía y puedo establecer aquí sí es válido tener el máximo de 12.000 equivalentes día o alcanzar el pico de sodio de 130.000 equivalentes. Hubo mejoría, suspendí los bolos, lo que se recomienda según esa guía europea es dejar una infusión de otra solución hipertónica en un goteo menor y aquí ya no utilizaría una solución para la mezcla, una solución salina al 3%, o puedo cambiarla por una solución salina al 0.9% mientras doy un tratamiento específico. Siguiente. Ahora tengo un paciente que tiene una hiponatremia crónica, pero que su medida anterior es severa, es decir, es menor a 120 o a 124, según la guía que estoy usando. Entonces, ¿qué dicen los americanos? El sodio es menor a 120, voy a darle una infusión de solución salina hipertónica de 15 a 30 cc hora. ¿Es mayor de 120 ese sodio?
Le va a dar medidas generales, que era lo que contábamos arriba, entonces le voy a quitarle los medicamentos, hacerle estudios sobre las patologías principales, voy a darle tabletas de sal, hacer restricción hídrica. ¿Qué dicen los europeos? Doy un bolo de 150 de solución al 3% en una dosis única y luego continúo en infusión de algún otro tipo de solución o no, según si con ese primer bolo mejoró los síntomas. Si no los mejoró, le dejo de todas maneras una solución de control y si los mejoró, no dejo la infusión. Ahora tengo un paciente con hiponatremia aguda, menos de 48 horas, pero cuyo valor es moderado o leve. Es decir, va de los 130 a los 135, de los 125 a los 130. Los americanos dan también 3 dosis máximas de bolos de solución salina al 3% cada 10 minutos, hasta subir los 4 o 6.000 equivalentes en ese lapso de 6 horas. Y lo demás que me falte por corregir, por subirle, lo voy a hacer a necesidad en relación al uso de otro tipo de solución. Si con esas primeras 4 o 6 horas yo logré estabilizar a 130 a 134 o el primer valor es de 130 a 134, no voy a dar el manejo con la solución hipertónica, sino que manejo otro tipo de soluciones que les mostraré a continuación. Ahora, ¿qué dicen los europeos en este caso? Si el descenso fue, pues aquí lo que les decía, si yo este es un paciente hospitalizado y digo que es agudo es porque tengo una referencia anterior a la medida hiponatrémica. Si esa diferencia es mayor a 10.000 equivalentes, lo voy a corregir con los bolos de 150 de solución al 3%, máximo 2. Pero si fue menor a esos 10, doy medidas generales y manejo etiológico. Siguiente. En cuanto a la crónica no severa, entonces tenemos un paciente, por ejemplo, que tiene, cuya es hiponatremia, hiposmolar, hipervolémica. Doy la restricción hídrica, lo que les conté ahorita como de el debate si la restricción es de 500 a 800, si está asociado SIAD o sospecho SIAD, mejor 800. Si es a otras etiologías, mejor 500. Se recomienda en algunos casos dar diuréticos de asa, furosemida, y se debate un poco el uso de los baptanes. Ya les comento ahorita qué son los baptanes. Pero básicamente los baptanes lo que van a hacer va a ser actuar en el receptor B1 de los túbulos colectores y generar como una diuresis una diuresis de agua libre. Si es hipovolémica, hago una reanimación hídrica, manteniendo prevención de correcciones. Y si totalmente estoy seguro que es un SIAD, hago la restricción hídrica específica de 800, evalúo los ítems y doy tabletas de sal o urea. Y aquí sí hay un mayor grado de recomendación de dar baptanes. En el paciente crónico severo hay un mayor riesgo de sobrecorrección, un mayor riesgo de mielinización osmótica. Entonces, aquí debo ser un poco más estricto con el límite de las 8.000 equivalentes en 24 horas y 18.000 equivalentes máximo en 48 horas. ¿Qué no debo hacer con un paciente crónico? Primero, no usar manitol. Antes se describía como un adyuvante, sin embargo es nefrotóxico y puede como enmascarar la verdadera hiponatremia, pues generaría una pseudohiponatremia, en este caso sería hiperosmolar, y los baptanes pues son de acción lenta, tienen un poco grado de recomendación. Siguiente. Aquí es una tablita que encontré en este artículo que lo que hace es comparar como las diferencias entre las guías americanas y las guías europeas. También se la dejo para que puedan revisarla después, pero principales diferencias. Uno, el grado de restricción de líquidos. Dos, el volumen de los bolos que voy a utilizar. El tipo de solución que voy a utilizar. Y tal vez un poco la restricción de los 1.000 equivalentes diarios. Siguiente, por favor. Bueno, ¿y cómo se prepara esa solución hipertónica al 3%? Solución salina al 3%. Una de las principales recomendaciones es 400 a 420 cc de solución salina al 0.9% más 9 ampollas de natrol. Sin embargo, aunque esta es como una de las recomendaciones, aquí en esta tablita encuentran otras fórmulas. Esta es de una revista de la UIS, donde se hablan de cómo preparar otras soluciones hipertónicas, pues que pueden usadas en nuestra cotidianidad, de esto en relación a la disponibilidad o no de ciertos implementos dentro de los hospitales.
Y en últimas vemos que casi todas estas nuevas presentaciones de solución alternas tienen un porcentaje del 3%, 3, 3, 3, 1, 2, 9, 2, 8, 2, 8, que es como el rango en el cual debe estar la solución para que sea útil en el manejo de la hiponatremia. Siguiente. Antes que se hacía y que ahorita está un poco no tan recomendado, pero que se utiliza como en la cotidianidad clínica, la fórmula de Drogue-Madías. ¿Qué me permite saber la fórmula de Drogue-Madías? El resultado que me da esta fórmula va a ser igual a los miliequivalentes que sube el sodio sérico por litro de solución que le da a mi paciente. Es decir, yo no tengo esa solución al 3% y voy a utilizar otro tipo de solución, o para calcularlo en esta solución del 3%. ¿Qué pasa? A veces suele dar unos valores un poco altos, por ejemplo 5 litros, 5.5 litros, para hacer la corrección, y pues esto podría complicarme al paciente. Estoy corrigiéndole una hiponatremia, pero ahora lo va a congestionar. Entonces, ¿cómo se calcula esta fórmula? Hablamos de la infusión de sodio, que es la infusión de sodio, es el aporte que tiene de 1000 equivalentes de sodio por litro una solución. Siguiente. En esta tablita vemos cuál es ese aporte que genera la solución. Al 5% aporta 855 mil equivalentes, al 3% 513, la solución salina 0,954, cuando se aporta lactato, etcétera. O, por ejemplo, aquí la dextrosa que no aporta. O ahorita volvemos a la anterior. Entonces, ese va a ser el valor de la infusión de sodio. A ese valor le va a restar el sodio del paciente. El sodio corregido, idealmente, y luego eso lo va a dividir sobre el agua corporal total. Entonces, el peso en relación al paciente lo va a multiplicar por ese porcentaje de agua corporal total en relación a su edad. Se tiene como la constante de que es el 70% del peso de un ser humano es agua, pero realmente las guías se combinan otros valores y este valor tiende a cambiar en relación a la edad. Hombre joven lo multiplico por 0,6, mujer joven por 0,5, hombre anciano 0,5 y mujer anciana 0,45 y le sumo 1. Entonces, digamos que al utilizar una solución salina al 9%, en relación, por ejemplo, a un sodio del paciente, obtengo que me va a aportar 2.5, no, va a dar valores más pequeños, 1.2 mil equivalentes por litro de la solución. Si yo estuviera utilizando una solución salina, pues tendría que usar en total para una corrección, por ejemplo, para corregir los 6.000 equivalentes que voy a corregir inicialmente, tendría que utilizar casi 4.85 litros de solución salina en un tiempo corto, ¿sí? Entonces esta es como la crítica que se le hace a este tipo de fórmula. Sin embargo, en el contexto clínico aún es muy utilizada y pues los propios lo que hacen es como adaptarla y hacerle otras correcciones. Siguiente. Bueno, hice mi terapia inicial, le di mis bolos, normalicé esos 6.000 equivalentes iniciales. Ahora, ¿qué debo hacer? En la terapia prolongada lo que hago primero es monitorizar. Tanto en crónica como en aguda se recomienda hacer una nueva toma de electrolitos, idealmente de 4 a 6 horas, pero decían como horariamente si es aguda, sin embargo no creo que eso sea como muy viable. Eh, en las guías, como vimos ahorita, dependiendo del tipo de hiponatremia del paciente, yo dejaba una infusión o no. Sin embargo, cuando ya hay como una corrección adecuada, en todas retiro soluciones hipertónicas y ya tiene esa decisión del médico si dejar la infusión de otro tipo de solución. Lo que les contaba que la furosemida sí tiene una viabilidad de uso en el CIAP. También puedo utilizar tabletas de sal oral. ¿Cómo compensan esas tabletas de sal oral, digamos, en el paciente con una hiponatremia crónica por CIAP? 9 gramos de una tableta aportan el mismo sodio que 1 litro de solución hipertónica. Básicamente, 1 gramo es igual a 35 mililitros de solución salina al 3%. Es decir, esto implica como una serie de cálculos específicos, pero esto se usa es cuando yo con la solución, con los bolos iniciales, no logro hacer la corrección. Otra herramienta que tengo disponible en el CIAS es el uso de la urea, que también aumenta la excreción de agua libre sin electrolitos. Siguiente.
Ahora vamos a ver, hay dos tipos de medicamentos que como que tienen un grado de recomendación dudosa en cuanto a su manejo. Sí, ya no me sirvió, ya no me sirvieron los bolos, ya no me sirvieron las tabletas, ya no me sirvió la bolia, puedo usar Baptanes y desmopresina. La desmopresina es un análogo de la hormona ADH, es decir, genera sus mismos efectos. Y en cuanto a los Baptanes, lo que les contaba es que actúan en el receptor 2 de vasopresina ADH en el túbulo colector, sin embargo generan una diuresis libre, sin electrolitos añadidos, igual que la desmopresina. Aquí tenemos algunos ejemplos de Baptanes, el tolvaptan, xivaptan, escitabaptan, conivaptan, sus presentaciones, el impacto sobre el volumen urinario, sobre la osmolaridad urinaria. Todos aumentan el volumen urinario, pero disminuyen la osmolaridad porque pues va a haber una mayor excreción de agua a expensas, va a haber una mayor concentración de sodio. Y lo que les contaba en últimas, bueno, también están las aplicaciones de donde está aprobada. En últimas, tienen un grado de recomendación deficiente muy baja para esas hiponatremias que han sido refractarias las primeras líneas de manejo. Siguiente. Y por último, sobre la corrección y la alta hospitalaria. La causa, como decía Manuel, más común de hiponatremia en paciente hospitalizado es el SIA. Ahí están los mismos ítems que indican un mayor riesgo de sufrir efectos adversos por sobrecorrección. ¿Qué puedo tener si tengo un paciente, ahora sí, tal vez un grado de recomendación mayor para el uso de desmopresina? Prevenirla utilizando 1 a 2 microgramos subcutáneos cada 6 a 8 horas por 24 a 48 horas. Y ya es mi decisión, ya es decisión del clínico no, acompañarlo de una solución salina hipertónica de 0.25 cc kilogramo hora, cuando esto también ha sido una respuesta a refractar los otros manejos. Hago la restricción hídrica y por último, ¿qué ítems debo tener para el alta hospitalaria? Debo haber, uno, corregido los niveles eh, moderados y severos de hiponatremia en cuanto a los equivalentes y tener los niveles bajos o por lo menos cercanos a los límites normales. Idealmente no tiene que haber ningún tipo de sintomatología moderada ni severa y no debe haber un riesgo de recaída. Es decir, si yo no he controlado la etiología inicial que me desencadena el SIGAD, no he dado una correcta suspensión o conciliación medicamentosa, aquella medicación que puede generarle un SIGAD o puede generarle hiponatremia, de todas maneras lo he hospitalizado porque puede concurrir la hiponatremia. Siguiente. Y ya, eso es todo en cuanto a la exposición del día de hoy. Muchas gracias por asistir. No sé si hayan preguntas. Muy buena charla, muchísimas gracias.